Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy estoy con una invitada muy especial, Joana. ¿Cómo Joan, está? bien, sí. Mi nombre es Joana Suárez. También tuve tuve también ¿cómo se llama? Ella está un poquito nerviosa, pero vamos, yo se las voy a presentar. Ella es la conozco por la iglesia. Ella asiste a un grupo de oración, a una comunidad que pertenezco que se llama María Rosa Mística. Y ella tuvo un proceso de conversión muy bonito. Y cuéntanos cómo fue tu crianza, cómo fue tu vida, la relación con Dios y cómo llegaste a este momento. Pero cuéntanos así a todas las personas que tienen vendas espirituales, pero cuéntanos primero cómo empezó todo, cómo te llamas, dónde vives, cuéntanos de ti. Bueno, mi nombre es Joana Suárez. Yo comencé desde pequeñita en católica como todos en sí. Entonces a medida del tiempo, pues yo fui creciendo, ya lo que fue la universidad me fue alejando más de la religión. Entonces poco a poco me fue alejando de la religión y tomé otros rumbos, digamos, ya en la parte de la música. Yo comencé a escuchar mucha música pesada, música de metal, me vestía de negro, como tipo a los 17, 18 años Y comencé. antes, ¿qué música escuchabas? No, yo antes pues por lo general no escuchaba así música. No, pues mi mamá sí colocó siempre la emisora Minuto de Dios y yo siempre le decía, ay, no, eso tan cansón. O sea, me parecía muy aburrido ya escuchar eso. Y la presentación, una vez yo escuché a una persona que le fastidiaba el ritmo de tirirín, como que no Eso, lo podía, o sea, eso, que música clásica de sí. Mozart. Bueno, pero entonces a ¿Música mí, clásica de Mozart? Mozart, Ah, ya, de Mozart. ya. Entonces ya me parecía como muy aburridor eso, entonces yo dije, ay no, inclusive a mi mamá siempre le decía, quite ya eso, qué cansón eso, ay no. Y me iba para otros lados y yo pues empecé a escuchar la música que relativamente sí me gustaba, que era el metal. Ya empecé con grupos de Metallica y mi grupo favorito en ese tiempo era Megadeth. Bueno, entonces más o menos aproximadamente entre los 17 a los 23 años comenzó esa música así. Ya, y seguí constantemente, yo me vestía de negro, se podría decir casi eh, tanto por fuera como también mis prendas íntimas era todo de negro, completamente de negro. Las uñas, Las los uñas, labios. los labios, todo de negro. Entonces yo creía que de todas maneras eso pues era muy feliz escuchar eso, iba a los conciertos, estuve en infinidades de conciertos, hasta que pues relativamente ya después casi como a los casi 36, no, 30 años, ya comenzó pues como parte de la conversión. Yo conocí también al actual papá de mi hija también en ese mundo. Él también era de esa música y le encantaba esa música. Ya en esa parte, O sea, espérate, paremos acá. Tienes una hija, pero no creías en el sacramento, o sí, sea, viviste de yo pronto en me unión fui libre. exacto, me fui con él. Bueno, nosotros tuvimos también un noviazgo más o menos de 8 años. Y de ahí pues nos fuimos a vivir juntos. De ahí pasaron 4 años más, o sea, en total casi 10 años. Y de ahí pues tuvimos una hija, pero nosotros nos fuimos en unión libre. Entonces de ahí seguimos, pues obviamente también seguíamos escuchando ese tipo de música y bien, y yo la pasaba muy bien con él porque él pues también le encantaba esa música. Pero Drogas y veías en ese mundo drogas, alcohol, pues yo los eh, veía más de pronto no. impureza de todo tipo. Claro, sí, yo veía de todas maneras pues esa serie de cosas, pero no llegué Me a contaste, consumir. antes de hacer este video me estaba contando que una vez sí le dieron un brownie con marihuana. Sí, pues yo cuando comencé en la Nacional hicieron una fiesta por allá, entonces pues uno inocentemente se puede decir,
empezaron a repartir, digamos, aperitivos de brownies. Entonces, bueno, yo comí como sin nada y eso. Ya después dijeron, bueno, ¿usted qué siente? Y yo dije, ¿qué siente de qué? Yo dije, no, pero ¿qué siente de qué o qué? No, es que no sabe, eso tiene marihuana. Y yo, uy, ¿cómo así? Entonces ya se empezaba a sentir una serie de cosas, digamos, pues diferentes en el organismo, ¿Tú sentías que como, respiraba la como tierra? que respiraban las cosas, uno llegaba y miraba, digamos, un árbol y sentía que respiraba. Y en ese tiempo yo fui como a algo, una obra de pintura y sentía que los cuadros se me iban encima, esa serie de cosas. Y bueno, entonces tú tenías tus discos, tus acetatos, me imagino tus cassettes. Ya en esa época también tenías los CDs y todo eso también. Sí, yo tenía afiches de todos los grupos pues pesados, de música pesada, de metal, Megadeth, Metallica, varios grupos en general, pues de música Donde pesada. había adoración, digamos, estamos hablando, donde había una adoración también directamente al enemigo, alabanzas a Sí, Satanás. claro, porque relativamente no estaba así en vocabulario, sino allá le dicen en un lenguaje gutural. O sea, un lenguaje donde no se entiende, sino pues las personas que conocen más de eso. De hecho, hay canciones como el número de la Sí, el bestia, número de la bestia. Run to the Hills, que es como Ujú. corriendo al infierno Sí, más o eso menos. ya es directo, que le están, digamos, hablando ya a Satanás. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Esto te sumerges, hay gente que se sumerge tanto en este mundo, se vuelve como su Dios, ¿no? Sus Sí, LP, sus discos, es como que endiosan todo esto. Y hay gente que tú ves que ahorita tiene casi 50 años y se quedaron en esa época con su ropa negra, con sus camisetas, con figuras que son anticristianas, anti los valores. sí. Y gente que dice que cree al Señor, pero escucha, por ejemplo, Run to the Hill, que escucha The Number of the Beast, que sí, que escucha todas estas cosas y hay una incoherencia. Bueno, pero ¿qué empezó a pasar? O sea, te involucraste muchísimo en este mundo y este mundo ¿a qué te llevó? Bueno, yo me empecé a involucrar más en este mundo, ya vivía pues con el papá de mi hija, seguía, yo la verdad ya cero de misas, o sea, ir a la iglesia cero en el sentido de que si había un bautizo, bueno, vamos a un bautizo, se murió alguien, vamos al funeral y hasta ahí. Pero sinceramente de estar, digamos, en una misa como tal, entenderla y saber eso, no sabía nada de eso. Entonces seguimos así, nace mi hija, yo sigo con el papá de mi hija, la niña cumple más o menos 4 años. En los 4 años empiezan a suceder cosas en donde ya desestabilizan muchas cosas en el sentido tanto de irrespeto con el papá de mi hija, económicamente, y una serie de cosas que después mi hermana me regala un libro que se llama ¿Por qué le pasan cosas a las Porque le personas, pasan cosas malas cosas a la malas gente buena. de Iván Gutiérrez? Sí. Ella me dijo, no, pues mire, le regalo este librito, pues si usted lo quiere leer, léalo, y si no, pues también, pero bueno, a mí me causó curiosidad y empecé las primeras paginitas, como que ya después más, y empecé a leer ese libro tuvo, se puede decir, el 95% de mi conversión, porque gracias al libro también fue parte de mi conversión, empecé a leerlo todo, lo leí hasta el final. Cosas en donde también yo decía, ay no, pero es que eso vivir en unión libre, ay no, qué mamera, la gente también, todo es pecado. Yo lo veía así, el concepto que... Pero bueno, más allá de eso me empezó a como a llevar algo en donde yo decía, bueno, pero acá está pasando algo de que me sentía como vacía de cierta manera. De hecho, hay una cosa divertida que también lo estábamos hablando y es que hay cambios. Cuando tú te involucras tanto en este tipo de música, como el mundo espiritual es vivo, hay consagraciones al enemigo, hay un Ujú. montón de contaminación espiritual. Cuando tú estás en las cosas de Dios, debes cerrar puertas a muchas cosas, como las películas de terror, a este tipo de música, Ajá. porque también hay mucha influencia de espíritus, de ángeles caídos, de estos espíritus que no son buenos
Y hay cambios, conozco gente que tiene cambios de su personalidad, hay gente que, digamos, está en reclusorios, en sitios de, digamos, mentales, pero es porque han tenido consagraciones y cosas espirituales, contaminaciones. Tú estuviste, ya después de esto me contabas, en un proceso de liberación que duró ¿cuánto? Duró más o menos aproximadamente un año larguito. ¿Y eso con quién fue? Eso fue con el padre Mauricio Cuesta. O sea, más o menos duró entre un año larguito de desprenderme de todo eso. Lo primero que me dijo el padre, bote primero todos esos afiches, empezar la ropa, quemarla, cosas de música, CDs, todo eso, ¿Y fue fácil botarlo. para ti? No, eso fue pues algo como desprenderse de algo que uno pues se puede decir quiere, mejor dicho, así Es como un fue. tesoro, ¿cierto? Es Es un como el tesoro, es lo que más valorabas para ti. Sí, entonces desprenderse de eso fue un poco, pues la verdad, difícil, pero pues, pues eso fue también con ayuda de también empezar a ir al Santísimo, o sea, Dios le va dando como esa fortaleza para uno irse desprendiendo de toda esa La serie de cosas. confesión. Confesión fue lo primero, obviamente, confesión de todo. También el rosario, que me ayudó, me fortaleció mucho, Y, y las idas a misa. y empezar a cambiar el tipo de música. Sí, ¿Y qué música empezaste a entonces escuchar? empecé a escuchar otra vez de nuevo el Minuto de Dios. Comencé a escuchar el Minuto de Dios y alguna música clásica. Pero hay que ver también porque hay músicas que también se camuflan. Sí. Entonces, ¿tú llegaste a sentir de pronto algunas cosas en tu personalidad, cambios Sí, claro. repentinos, como rabias, como Como de cosas? pronto al principio, digamos, hay que, por decir algo, a veces mal genios así, o sea, así por así, llegué a sentir de pronto mal genio. El papá de mi hija, ya cuando yo empecé a tener sí, el cambio, la conversión, de ir a misa, de empezar a hacer el rosario, decía, uy, eso que esa papiadera ya me tiene harto, ya me tiene, mejor dicho, qué mamera eso, uy, hasta luego, y se iba. Entonces ya empecé a tener como tal mi conversión, pero a él le fastidiaban muchas de esas cosas. Ya empezó entonces, como dice, la ruptura, la separación, de que ya él llegó y dijo, no, yo ya no puedo más con esto, y él decide irse de mí y después de mi hija. A partir de ese momento yo digo, como dice Iván Gutiérrez en el libro, de una desgracia nace una gracia. Dios empezó a transformarme a mí para de pronto también, en cierta manera, quitarme esa otra persona que de pronto me está llevando a no ver el camino hacia Dios. Y ahorita ella, Ivana, les cuento, es una mujer de oración, de Eucaristía diaria, Sí, de estoy en todo. rosario, y ya vive en castidad, vives en castidad, y Sí. dices que obviamente ora mucho por el papá de la niña, pero tú dices que solo volverías con él si él tiene una Sí, conversión, si él claro, de por el todas maneras sacramento. al igual, sí, yo sigo por lo menos orando por él, pues le dejo todo en manos de mi Dios, Dios proveerá, si es para Dios y en el tiempo de él, volver a unirse con nosotros para formar un hogar, pero un hogar en la gracia de Dios, porque obviamente yo no podría volver con él, estar también en pecado y en unión libre, pues no lo haría, sino cuando él tenga su conversión, si es la voluntad de Dios, y en la voluntad de él regresar con la bendición de Dios. Esta música parece inofensiva, pero hay consagraciones. Eso es lo que también te comentaba el sacerdote. Hay consagraciones. Tuvieron que romper pactos, consagraciones y demás cuando te estaban haciendo la liberación. Claro, sí, tuvimos que empezar a liberar todo eso porque de alguna otra manera toda esa música pues también es una contaminación espiritual. Así es. Y bueno, tienes una hija maravillosa, preciosa, que estás inculcando ahora con los valores del Señor, que es importante. Y bueno, ¿qué mensaje le das a las personas que están involucradas en este mundo, que para ellos esto que tú estás diciendo es una locura? No, es que a mí no me ha pasado nada, yo soy el más feliz, yo soy exitoso, pero esto no me la toquen. O sea, Sí, yo lo único que puedo decir es que tener, o sea, tener toda la fortaleza y entregarse a Dios, pues para evitar toda esta serie de cosas. Yo sé que como hoy en día la juventud y en general, inclusive hay una compañera mía que todavía sigue ahí,
pero de todas maneras también es uno desprenderse de todo eso, pero el único que puede hacer y arrastrar todo eso es la fortaleza y gracia de Dios. Tú decías que vivías con un vacío, ¿ya se fue ese vacío se fue? Sí, claro, yo ahorita estoy totalmente feliz en la gracia de Dios. Ese vacío ahora lo llena es nuestro Señor. O sea, La gracia de Dios. nadie dijo que era fácil, ¿cierto? Porque Sí, has eso tenido... fue o sea, un proceso siempre largo y de años, y yo digo que fue el tiempo de Dios. Y en cierta manera también las oraciones de mi mamá, porque mi mamá siempre ha sido una persona católica y orante. Y yo creo que también de alguna otra manera las oraciones de mi mamá y de pronto otras personas que oraron por mí para que siguiera el camino recto, el camino hacia Dios. Bueno, pues Joana, Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos, por ver este video. Si te gusta, pues compártelo porque puede ser de bendición para muchos. Suscríbete al canal para recibir todo este tipo de material. Y bueno, si alguien tiene una duda de eso, también les comento, Joana ahora tiene una empresa que el Señor le ha dado, porque como tú cambiaste todo, el Señor la cambió de todo, hasta de casa, de todo. Todo, el Señor lo hace todo nuevo. Ahora tú, ¿qué es lo que haces? Yo ahora tengo una empresa independiente de alimento orgánico, es todo a base de orellana. Nosotros realizamos la transformación y realizamos bizcochos a base de orellana, empanadas de orellana y quinoa, encurtidos de orellana, y ahorita lanzamos otro producto que es hamburguesa de orellana. Buenísimo. Entonces, bueno, si quieres, nos puedes dar tu Facebook. ¿Cómo te encontramos en el Facebook? En el Facebook se llama Oroyama, así como Oro, Oroyama. Oro Llama, sin H ni Oro. Oroyama se llama nuestra empresa. Listo. ¿Y cómo te pueden localizar a ti de pronto? ¿Quieres dar tu número si de pronto alguien quiere hacerte algún pedido? Y también decirte, oye, es que estoy pasando por una situación parecida a la tuya, ¿me puedes colaborar? Claro, espera, ya les doy el Ah, número. lo cambió también. Sí, yo cambié todo. No, mentira. Sí, el número que me pueden contactar es 313-841-5165. Ok, Joana, bueno, pues todo sea para la gloria de nuestro Señor y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense y nos Muchas estamos viendo. gracias a ustedes y a Andrés por este canal que es para la gloria de Dios y la Virgencita Santa.